¿Qué era Edelweiss? ¿Una secta? ¿Una fábrica de borrar voluntades? Su líder, Eduardo González Arenas, alias Eddie, fue capaz de engañar a muchos durante mucho tiempo. Instruido, cuidadoso en el vestir y en el hablar, conseguía con relativa facilidad la confianza de los padres y con ella la tutela de unos jóvenes de los cuales se aprovechaba. Organizaba excursiones que eran pretexto para degradar sexualmente a los pequeños. Causó decenas de víctimas, muchachos traumatizados, confundidos y entregados. Recientemente, después de haber sido condenado por corrupción, Eddie fue asesinado en Ibiza. ¿Por qué le mataron? ¿Cómo puede lograrse que nunca más haya un Edelweiss? Hoy indagaremos sobre estos puntos con invitados de excepción que pueden ponernos en guardia sobre toda clase de manipuladores de sueños. Pero veamos en qué consistía el montaje de Edelweiss. Sus víctimas suelen ser jóvenes desadaptados con carencias afectivas. Su nueva familia les promete la felicidad absoluta. Poco a poco les adoctrinan de tal forma que consiguen alejarles de su entorno y crear una gran dependencia del grupo. Son las sectas. Bajo el manto de asociaciones culturales, religiosas o deportivas, se esconden estos grupos fanáticos, valiéndose además del vacío legal existente en la actualidad. La secta Edelweiss fue una de las más activas en nuestro país. Durante el juicio celebrado a principios de los 90 contra 11 de sus dirigentes, se descubrió su verdadera realidad. Lo que se creía una asociación juvenil de montaña escondía una secta cuyos líderes practicaban la sodomía con adolescentes. Su creador y líder, Eduardo González Arenas, apodado Eddie, aprovechaba su carisma y sus dotes de persuasión para captar a los menores y posteriormente abusar sexualmente de ellos. En Edelweiss llegaron a estar inscritos 300 niños de entre 11 y 14 años. La mayoría eran captados en Madrid, vestían trajes paramilitares y a veces eran tatuados con fuego con un emblema similar al nazi que rezaba los guardias de hierro. Los líderes les convencían de que había que esperar al príncipe salvador del mundo y predicaban la superioridad de la raza blanca, hasta 1984, cuando la organización fue desarticulada por corrupción de menores. Finalmente, Eduardo González fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 168 años de cárcel por 28 delitos de corrupción de menores cometidos cuando lideraba Edelweiss. Tras cumplir 6 años de prisión, Eddie alcanzó la condicional y se instaló en Santa Eulalia, Ibiza, donde vivía con su madre. Tardó solo 5 meses en ser denunciado de nuevo por 3 menores que aseguraban que González Arenas les había propuesto abandonar sus casas y dedicarse a la prostitución. La denuncia no prosperó y Eddie rehizo su vida montando un bar junto con un amigo. Pero una de sus víctimas le había jurado la muerte. Un joven de 18 años llamado Juan, a quien se le atribuyó una relación sentimental con Eddie, le seccionó la yugular en la terraza de una heladería, causándole la muerte en el acto. Pocas horas después era detenido por la policía en un bar, confesando la autoría del crimen. Decía ser un extraterrestre, llamarse Alein, venir de un planeta lejano, nazar, fantasías, sueños, niños, engaños. Está con nosotros Ignacio de Miguel, un hombre que ha superado felizmente este trauma. Fue miembro de la secta Edelweiss, hijo de Amando de Miguel, una persona que tiene el valor ahora de poder contar aquella experiencia que puede servir para tantos. Ignacio, ¿cómo fue usted captado por este grupo? Bueno, el periodo de captación, como en otros sitios, pues era algo que te hacía ilusión, y en este caso él montó un grupo de montaña, éramos niños y sencillamente salíamos a la montaña como cualquier otro grupo, en principio, ¿no? ¿Y usted le dijo que era un extraterrestre? Hombre, nos lo contó más adelante y todo eso, pero sí. ¿Qué edad tenía usted entonces? 11 años, sí. ¿Y cómo era el cuento completo que el líder de la secta contaba? No sé, yo considero que no tiene mucha importancia el cuento, quiero decir, que siempre lo digo, él creía que era de otro planeta, lo que quería era contarnos una historia maravillosa para tenernos, digamos, en su atención, y parte de esto es que él era extraterrestre y contaba un montón de cosas que no tendríamos ni siquiera tiempo ahora en un ratito a resumirlo, ¿no? Pero era sencillamente con historias fantásticas que creo que hoy no tienen gran importancia. Lo importante es eso, lo que ocurre es que te llama la atención con algo que es fantástico y maravilloso y
y llama la atención. Y una vez dentro de la organización, ¿usted se encuentra con un grupo fuertemente jerarquizado? ¿Un líder? Sí, ¿Unos lugartenientes? No, prácticamente estaba él y el resto, vamos. Pero según se llegó a determinar, una vez que se hace la investigación periodística y policial, sobre todo, nos encontramos con un grupo de miembros, por encima de ellos alguien más seleccionado, como una especie de guardia de corps, Bueno, y unos guardias de hierro, él sencillamente, que eran los más cercanos a él. a medida que pasa el tiempo, él se va inventando nuevos grupúsculos o nombres y les va dando nuevas dimensiones de ilusión a medida que pasa el tiempo. En el momento determinado se hace una fotografía, que es cuando salta ese escándalo y salen esos nombres, pero a lo largo del tiempo siempre ha habido, que a medida que uno tenía un poco más edad, pues lógicamente, jerárquicamente, pues estaba por encima de otro, pero no, realmente lo de la jerarquía, la voluntad única y la que realmente mandaba era la suya, y esos grupos había montones y ha habido montones a lo largo de los años que él se iba inventando para seguir llamando la atención y para seguir generando ilusión. Claro que con la prensa y todo esto siempre ha llamado la atención en un momento determinado a alguno de los asuntos particulares, pero como esos ha habido cientos y no tienen más importancia. ¿Usted fue uno de los guardias de hierro? Sí, claro, como muchas otras cosas. ¿Qué quería decir eso? Bueno, pues como le daba, ya te digo, ciertos tono de dimensión de ilusión en un momento determinado, pues guardia de hierro era algo para guardar todas las ilusiones que él mantenía y le llamaba así, igual que le llamó de otra manera. ¿Era una especie de lugarteniente, de persona de confianza? Hombre, él lo que sí que siempre hacía era que tú tuvieras un lugar privilegiado ante él, ante sus ojos, y de esa manera tú te volcaras en los deseos que él quería, que trajeras dinero o todo eso. Entonces, claro, pues evidentemente uno se creía que tenía mayor confianza, pero lo único que estaba era siendo manipulado como cualquier otro. Claro, a ojo, desde fuera decir, bueno, pues le quieres llamar lugarteniente, y sobre todo desde el punto de vista que para decir, bueno, pues vamos a repartir responsabilidades y todo eso, pero yo creo que es bastante dañino que las personas que estuvimos allí nos hubieran calificado de tener más o menos responsabilidad, más o menos confianza con él. En realidad todos tuvimos la misma dimensión con él, que fuimos manipulados por él, y eso es lo que ocurre en muchos otros lugares. Y creo que es muy dañino el establecer ese tipo de jerarquías que realmente lo único que hacen es desde fuera ver como si uno estuviera con más o menos responsabilidad. La responsabilidad era suya, creo que se ha demostrado a lo largo del tiempo, y el resto son puras estructuras que él montaba precisamente para eso, para quitarse responsabilidad. Pertenecer a Edelweiss le costó una condena y la cárcel. Bueno, estuve preventivo un tiempo, sí, una condena, sí, naturalmente. Desde dentro, Ignacio, ¿qué era Edelweiss? Pues Edelweiss era un grupo en el que uno se olvidaba de todo lo que era la vida cotidiana, la vida normal, la vida de relación con su familia, con las actividades normales, y tenía una ilusión completamente fantástica, etérea, que no llegaba a ningún sitio, y era una forma de no hacerse responsable de la vida que uno tenía en ese momento. Claro, en aquel momento nosotros éramos niños, hay otras sectas que no son niños y ocurre lo mismo, que dejan de ser responsables de sus propios actos, y en realidad era eso, era sencillamente un espacio en donde uno pierde su propia voluntad, donde uno pierde su propia, su propio criterio, sus valores, su escala de valores cambia. ¿Y cuáles eran los objetivos de la organización? De Eddie. Yo hablaría de los objetivos. Porque la personalidad del líder llenaba absolutamente la voluntad de todo el resto del personal. Claro, naturalmente. No, yo no lo sé, porque yo no me puedo meter en su piel, ¿no? Pero ni tengo ninguna intención de hacerlo, desde luego. Pero lo que sí que sé, a grandes rasgos, es que él jugaba en beneficio propio de satisfacer sus propias voluntades, que es muy difícil que nadie llegue a saber cuáles son, pero en realidad él quería tener a su alrededor una serie de gente que les llevara por donde él quería, satisfacer a veces, no eso sexual que se ha hablado, es una parte, pero han ocurrido muchas cosas, es decir, el tener dinero, el poder ser mantenido por mucha otra gente, el tener poder, el tener una estructura que él le llenara, pues como existen en otras estructuras un poco más lícitas. ¿Usted se siente responsable de algo de lo que pasó en torno a Edelweiss? Hombre, yo sí me siento responsable de una cosa, que es haberme hecho responsable de mi vida en su momento, es decir, no haber podido tener el criterio de decir esto me está haciendo mal y me salgo de aquí. También es cierto que yo era un niño,
Consecuentemente hoy, como adulto, yo pienso, bueno, lo difícil es hacerse uno responsable, decir esto me hace bien, esto me hace mal, y elijo lo que me hace bien y desecho lo que me hace mal. Eso es muy difícil hacerlo. Yo era un niño y me costó mucho hacerlo. Hay muchos adultos que están en situaciones similares y le cuesta igual o mucho más, ¿no? Y en eso sí que me hago lógicamente responsable, y si yo he hecho daño a alguien, desde luego para mí ha sido el dolor más fuerte que yo he podido sentir, es eso, precisamente, de sentir que yo he podido hacer algo. ¿Y cómo logró, Ignacio, salir usted de Edelweiss? ¿Cómo lo consiguió? Bueno, sencillamente llegó un momento en el que la situación era completamente desestabilizante para mí. Había dejado mis estudios, mi casa, 6 años, ¿no? Sacaba dinero de mi casa de una manera un poco extraña, en fin, había perdido a mis amigos, había perdido tal, ya en aquella época tenía 16, había entrado a los 11, imagínate. Y llegaron ya casi los 18 años, me hacía este señor trabajar casi 16, 18 horas diarias de manera casi esclavizante, y bueno, no tenía vida, digamos, ¿no? Y lo que hice fue salir corriendo de ahí, ¿no? Salir corriendo, el poder de un líder, el poder de Eduardo González Arenas. Vamos a recordar a todos los espectadores quién era en realidad y también quién es la persona que finalmente acabó matándole. Vamos a verlo. Eduardo González Arenas, líder de la secta Edelweiss. Edi, como era conocido, fue condenado en 1991 a 168 años de cárcel por 28 delitos de corrupción de menores. Sería una de sus víctimas, Joan, quien 7 años después decidió tomarse la justicia por su mano, degollándole en plena calle de la localidad ibicenca de Santa Eulalia. Joan M.G., conocido delincuente de la isla de Ibiza, tiene 18 años. Sufrió abusos sexuales por parte del líder de Edelweiss, a quien seccionó la yugular el 1 de septiembre de 1998. Detenido 5 horas después, confesó la autoría del crimen. Quizá el homicida sea también una de las víctimas finales de Eduardo, curiosa y paradójicamente la víctima en este caso. Es decir, quizá el matador es más víctima que la propia que nos encontramos. Está con nosotros el psiquiatra Pedro Cubero, experto en sectas, experto en lo que antes se decía desprogramación, y que quizá pueda precisarnos qué busca un muchacho de 11 años en un grupo como Edelweiss. En realidad el muchacho no va al grupo a buscar nada, sino que es el grupo quien va al muchacho y quien le seduce, quien le engaña y quien le ofrece un grupo, una vida, un futuro maravillosos que luego no son ciertos. Pero en la mayoría de los casos es el grupo quien se dirige al futuro adepto. Todo gira alrededor del líder, Eduardo González Arenas. Por lo que aquí se ha hablado, por lo que contaba Ignacio, que le sufrió tan de cerca, ¿quién podía ser Edi? ¿Quién era? ¿Qué personalidad tendría? Sí, es muy difícil hablar para de una tener persona... esa capacidad de seducir. Sí, no creo que fuera correcto por mi parte dar opiniones sobre alguien a quien no he podido conocer ni evaluar ni como persona ni profesionalmente como psiquiatra. ¿Cómo actúa un creador de una organización como esta? Actúa lentamente, actúa lentamente. El proceso por el que se crea un grupo sectario es largo y es una interacción entre el líder y sus adeptos. Inicialmente hay una relación de autoridad por un motivo u otro. Entonces esta relación de autoridad funciona como en una espiral en la que va creciendo. A medida que los seguidores se van sometiendo más, el líder, el dirigente, se va creciendo. Y en la mayoría de los casos él mismo va aumentando su opinión sobre sí mismo. Es decir, la persona que empieza, por ejemplo, como un simple profesor de yoga, puedes encontrarte que al cabo de 6 o 7 años dice, soy Dios. Ese es un proceso que no depende únicamente de él, sino al que se ha llegado en la relación con sus seguidores. Pero ¿cómo consigue controlarlo todo? ¿Cómo logra que todo el mundo le obedezca cuando son 200, 300 miembros? Es uno de los grandes misterios de la conducta humana. Yo no creo que haya una explicación. O sea, lo único que se puede hacer ¿Pero es una técnica aprendida? No creo, no. Es contar lo que sucede. Hay una serie de grupos, de una serie de líderes que tienen la capacidad para lograr una sumisión extrema y que normalmente en la sociedad abierta, en la sociedad normal, pues podemos ver.
¿Y cuáles son? Es a través Perdona, quizás doctor, de la fascinación. ¿Cuáles son los objetivos de un líder de estas características? ¿Qué busca? ¿Qué pretende él? Siempre se dice que busca el poder, que busca el sexo, que busca enriquecerse, que busca el goce en aprovecharse de los demás. Y esto efectivamente es algo que se reproduce una y otra vez en los grupos sectarios. Pero tampoco estoy tan seguro de que realmente el líder sectario es una persona que se ha propuesto lograr esos fines a través de la manipulación y de la creación del grupo. Es un proceso más complejo en el que él mismo se ve arrastrado. Él es una persona que progresivamente se cree Dios. Doctor, la oportunidad de visitarle, entrevistarle en exclusiva en la cárcel de Carabanchel, poco tiempo después de ser encarcelado, y allí él se convertía en una persona absolutamente racional. Negaba toda la parte de la fantasía, que parece ser que es lo que funcionaba dentro de la secta. Es verdad que viven con una doble personalidad o adoptan una según con quien estén hablando. Yo no sé hasta qué punto, es que es absolutamente imposible saber hasta qué punto él a usted le mintió cuando él realmente seguía creyendo en esas cosas. Sí, él, por ejemplo, decía, ¿cómo voy a ser yo un extraterrestre? Sí. ¿Quién se va a creer de mí, claro, que soy Alain, uno venido del planeta Nazar? Perfectamente puede esta persona estar delirando, creer esas cosas y simular frente a un interlocutor o que no las cree. Perfectamente puede ser. Su aspecto era absolutamente respetable, serio, se esforzaba en ir en aquel tiempo ya absolutamente bien vestido, con corbata, clásico, con el fin quizá de convencer. La mayoría son personas con unas dotes innatas para la seducción, sin duda. Ahí vemos, doctor, esas imágenes que se refieren al interior de la cárcel de Carabanchel, donde Eduardo González Arenas pasó, y ahí está en su celda, viendo una revista del interior de la cárcel. Ahí está en el apartado donde se hacía la radio de la propia Carabanchel y la televisión, y ahí está a lo largo de esa entrevista que yo mencionaba, precisamente su celda, y en este entorno es donde él se mostraba como más bien una víctima, alguien incomprendido que se veía con una serie de atribuciones, es decir, era el centro entonces de acusaciones sin fundamento. ¿Usted cree que todo eso lo había preparado? ¿Era algo que él quería contarle a un periodista o es su actuación normal, fuera del dominio de su secta? Él sabe perfectamente que cometió, que realizó conductas que la sociedad desaprueba. Y él yo tengo la absoluta convicción de que él no, en el momento en que habló con usted, él no había olvidado todo lo que hizo y todo lo que pasó. Entonces, cuando lo negaba, en ese momento mentía. Vamos a seguir indagando sobre quién era Eduardo González Arenas, quién era Edi, y vamos a hablar con Cristina Amanda Tur, periodista del Diario de Ibiza, persona que vivió muy de cerca los acontecimientos que produjeron la muerte de Eduardo González Arenas en Ibiza. Cristina, ¿quién es el asesino de Eduardo? El asesino de Eduardo es un chico joven que al principio dijo que Eddie había abusado de él, pero después lo ha negado. Él dice que no es homosexual y que no ha tenido ninguna relación, que lo hizo porque otros chicos sí se habían sentido, habían sentido que habían abusado de ellos, que era una especie de justiciero, pero niega cualquier relación con Eddie. ¿Él tenía un pasado de delincuencia? El chico este sí, pero delincuencia común. Pequeños robos, vivía en un hotel abandonado. ¿Qué tipo de cosas hacía o qué cosas le llevaron a ser controlado por la policía? Al chico este. Bueno, no era controlado por la policía. Era sencillamente un chico, que se tenía conciencia de que era un pequeño descuidero, un pequeño ladrón, o a qué se dedicaba exactamente. Pequeños robos. Era un chico que tenía familia pero no vivía con ella. Había estado en un centro de menores porque era un chico problemático. Y después pues se negó a vivir con la familia. Cuando cumplió los 18 pues ya no pudo estar en el centro de menores y vivía pues... Y el líder de Edelweiss está en Ibiza, donde usted ejerce su trabajo. ¿Por qué se hace cargo de un bar? Un bar de copas, una especie de pub, sí, al que acuden muchos chicos jóvenes? Sí. ¿Entre ellos estaba este que acabaría matándole? Yo allí no lo vi nunca. Dicen que sí, que alguna vez estuvo allí, pero Eddie lo llegó a echar del bar. Al parecer hubo un momento en que... ¿Tuvo con él una relación íntima, amistosa, sentimental? ¿Qué se sabe en Ibiza? Pues la relación sentimental el chico la ha negado. El chico la ha negado. Fue uno de los que estuvieron cuando se le puso una denuncia a Eddie en un año, 6 meses después de que saliera de prisión.
Ahí le tenemos, en esas imágenes. Este es Joan, el muchacho que en pleno paseo acabó con la vida de Eduardo González Arenas, que había llegado a Ibiza huyendo un poco de todo lo que se decía de él en Madrid, cumpliendo parte de su condena y teniendo una relación que no se determinó hasta el final con este hombre, o sí, o se sabe al fondo realmente si tuvieron o no que ver íntimamente entre ellos. No se sabe, porque él lo ha negado. Ha contado dos versiones contradictorias. Sí. Y en la actualidad, ¿cuál es la válida? ¿Cuál es la versión oficial de la policía sobre el hecho? Hombre, la versión oficial de la policía no hay ninguna del móvil. Respecto al móvil no hay una versión oficial. ¿Cómo se produjo exactamente la muerte? Pues este chico había tenido problemas con Eddie, Juanito lo llaman a este chico, había tenido problemas con Eddie y entonces quedaron para tomar algo en un bar debajo de casa de Eddie. Quedaron el abogado de Eddie y él. Y cuando el abogado se fue, el chico salió un cuchillo que dijo después que había comprado horas antes y se lo clavó en el cuello. ¿Eduardo y él estaban a solas? ¿No hay testigos? Sí, había mucha gente, era un bar, una heladería en una zona ¿Alguien céntrica. fue testigo presencial? ¿Vio toda la escena? Toda la escena, hombre, la gente se dio cuenta cuando ya vieron al otro ensangrentado. Eddie intentó en ese momento taparse la herida de la garganta con la boca, perdón, con la mano, y tratar de buscar ayuda en un bar cercano. Bueno, estaba en un bar, se fue a un taxi, pero en ese momento la camarera se dio cuenta que a escasos 30 metros había un centro sanitario, con lo cual no hacía falta que cogiera un taxi, lo llevaron allí, pero allí murió. ¿Y en ese momento Eduardo se dedicaba a atender su bar o lo había dejado? No, seguía con el bar. ¿Qué otras actividades se conocen del líder de Edelweiss en Ibiza? Ninguna más. O sea, que estaba llevando una existencia, porque él hubo un momento en que se dijo que había huido de España, que era uno de esos fugados de oro, pero en realidad estaba en Ibiza. ¿Había algo que le uniera a la isla? Su madre vivía allí, en Santa Eulalia, y él pidió el traslado a la cárcel de Ibiza, precisamente porque allí vivía su madre. ¿Y allí sufría algún tipo de rechazo por parte de la sociedad? Sí, sí, cada ¿Qué le 2 días... achacaban? La gente tenía miedo, las madres con chicos jóvenes pues sabían quién era este hombre y tenían miedo de que a sus chicos les pasara lo mismo que pasó a los que estaban en la secta. Y entonces lo denunciaban cada 2 días. Cada 2 días la Guardia Civil estaba en su bar preguntando qué hacía, vigilándolo, cosa que a él le sentaba muy mal. Él, una semana antes que lo mataran, llamó al periódico, precisamente para quejarse de la vigilancia ¿La llamó que tenía. usted? Sí. ¿Y qué le dijo? Me dijo que, bueno, que era una persona que está intentando rehabilitarse, que no era justo, que los delincuentes campaban a sus anchas mientras a él lo vigilaban a todas horas y que se sentía muy mal por eso, que se podía hacer. ¿Las razones que le daban la convencieron a usted? ¿Las razones de qué tipo? Eso de que era una persona perseguida, que él intentaba rehabilitarse. ¿Usted le creyó? Sí. O sea, que tenía todavía ese poder de convicción que fue el que hizo Sí, además no había que pudiera nada, fundar la secta. No había nada que hiciera pensar que el hombre no estaba intentándolo, ¿eh? Hombre, la Guardia Civil lo vigilaba y a mí los guardias me decían... La última no vez hay que usted ningún le vio, motivo. ¿qué aspecto tenía? ¿Qué aspecto tenía? ¿En qué sentido? ¿Iba bien vestido, cuidado, como Sí, siempre? sí, como siempre. ¿Vestía clásico o se dejaba llevar por el hecho de estar en una isla y vestía de una forma No, vestía bien, distinta? sin necesidad de llevar corbata, pero vestía bien. Ignacio de Miguel, en realidad, este hombre, Eduardo González Arenas, ¿cómo lograba que la gente pues, se metiera en una especie de grupúsculo y fuera al final personal absolutamente obediente a cada uno de sus deseos? ¿Es un carisma? Sí, Eddie tenía un carisma especial, era un tipo como que jugaba, como lo que decía Pedro, con la fascinación, que tenía, entonces era un encantador de serpientes, vamos, ¿no? Y prácticamente podía conseguir eso, que te creyeras realmente cosas completamente inauditas o insospechadas, ¿no? Y que, en fin, podía decirte a ti una cosa y decir al de al la otra, en fin, era una cosa que si hubieras estado cerca de él lo hubieras visto, ¿no? Y de hecho te metías incluso en esa dinámica, ¿no? Era una cosa, una forma de vivir ya muy normal, el que pudiera decir una cosa a uno, otra a otro, convencía a todo el mundo, era un tipo, en ese sentido, que claro, porque claro, siempre se habla de la parte negativa de él, que es la que luego te hace daño, pero hasta que te hace daño... Doctor Cubero, ¿era Edelweiss el inicio, el embrión de una organización mucho mayor?
¿Podía serlo? Por supuesto, todos los grupos sectarios pues, han empezado de esta manera, como pequeños grupos. Lo que pasa es que, y de este tipo de grupos de tamaño reducido, pues hay muchísimos, hay cientos en nuestro país y en todos los países occidentales. Sucede que únicamente un grupo pequeño, una cantidad escasa de esos grupos, alcanzan un tamaño importante pues de miles, de cientos de miles de seguidores. Pero efectivamente todos los grupos sectarios han empezado de un modo parecido a este grupo. Que por lo que se ha dicho aquí, Edelweiss era una secta de las llamadas destructivas. Sí. Edelweiss tenía todas las características de un grupo sectario sin ningún género de duda. Vamos a escuchar un testimonio durante el juicio que se celebró contra Eduardo González Arenas y con sus partidarios y adeptos a Edelweiss, en el cual se habla del contenido de estas actividades. Vamos a escucharlo. En alguna ocasión le refirieron que era conveniente mantener secreto de lo que ocurría en el grupo Edelweiss frente a su familia o amigos extraños a Edelweiss. Sí. ¿Con qué motivo se lo explicaron? ¿Por qué le dijeron que no lo podía transmitir a terceros? Me dijeron que, bueno, que la misión Rama no podía ser entendida por los adultos y que no debía de contarlo, o sea, por el bien del grupo, que si no... Lo íntimo, una ley del silencio. ¿Es quizá, doctor, esta una de las características de una secta que quiere efectivamente tener bajo dominio total a sus miembros? Sí, esta cerrazón y esta capacidad para conservar el secreto es una de las características universales de los grupos sectarios y hacen que con mucha frecuencia las irregularidades o incluso lo que pueden ser delitos desde el punto de vista de la sociedad exterior al grupo pasen desapercibidos. Porque ¿El secreto favorece que crezca la secta? Sí, el secreto favorece la sensación de que algo especial pasa, doctor, algo que los demás no pueden conocer. Tenemos que plantear una pregunta importante, que es quizá el ecuador de este programa, y es ¿qué papel jugaba el sexo? Jóvenes entre 11 y 16 años, excursiones a la alta montaña, donde era un privilegio compartir el lecho, la cama, con el líder de la secta. Doctor Cubero, ¿qué importancia le dan los líderes en general de este tipo de organizaciones al sexo en el interior de esa secta? Cambia muchísimo de un grupo a otro. Hay un principio que es universal en todos los grupos sectarios, que es el de la excesiva jerarquización. Es decir, las relaciones en un grupo sectario tienden a ser poco horizontales y están muy verticalizadas. Funciona el ordeno y mando y funciona el que está arriba se aprovecha del que está abajo, pero en todos los aspectos. Es decir, el que está más arriba y sobre todo el líder decide qué hay que creer, decide qué hay que hacer, decide qué hay que hacer, dónde va a parar el dinero, decide cómo se utiliza el tiempo y también, cuando lo desea, no siempre, pero cuando lo desea, tiene poder sobre la vida sexual de los adeptos. Ese poder lo puede utilizar para aprovecharse de ello, cosa que sucede muy a menudo, o no. ¿Usted cree que es un medio o un fin? Pues no sabría decirlo, creo que forma parte de las características del grupo sectario el abuso de poder o la utilización de un poder desmesurado. Y entonces en todos los grupos sectarios el ordeno y mando está exacerbado respecto a lo que es la sociedad normal y también en el campo del sexo. Entonces... en el caso de González Arenas, le puntualizo, se descubren sus actividades con anterioridad, sobre el año 1977 en Alicante. Ya antes había formado otros grupúsculos, también siempre alrededor de ser actividades al aire libre, de montaña, etcétera, y parece que siempre terminaban con un escándalo de abusos sexuales. Sí, pero fíjese que eso sucede porque eso... De los cientos de cosas que pueden suceder en ese grupo, eso es lo que más llama la atención, sobre la atención periodística, pero quizás para el líder y para los adeptos no jugara un papel tan central. Edelweiss era un individuo homosexual que además pues era pederasta, le gustaban los niños y practicaba un aprovechamiento de los mismos antes de ser líder sectario, mientras fue líder sectario. Pero no solo buscaba el sexo, era una parte más de la servidumbre. Pues yo creo que sí. Algo, digámoslo que eso está más cerca de la realidad. Ignacio de Miguel, ¿era un fin, tengo que hacer esta pregunta, era un medio el sexo en Edelweiss? Yo no insisto. En Edelweiss han ocurrido muchas cosas dentro de Edelweiss.
algunas de ellas suenan más, como decía ahora mismo Pedro, porque tiene, digamos, en la prensa es una noticia y hace que se venda más, pero han ocurrido cientos de cosas. Yo no voy a hablar de ninguna de ellas, porque podría hablar horas y horas. Lo que usted llama la épica. Efectivamente, yo hablo de la épica de lo que ha ocurrido. Hay cientos de cosas que han ocurrido y son cosas que llaman la atención, generan morbo, a la gente le interesaría escucharlas, dirían, qué barbaridad, cómo ocurrió esto, ¿no? Y cosas de sexo también, ¿no? Pero muchas otras. No y se olvide me niego a hablar de esto porque que es preciso realmente conocerlo es para una poderse cosa... prevenir de una actuación como esta. Lo que realmente es importante para poder prevenir algo es conocer a lo que le ocurre a las personas para poder entrar, qué es lo que le ocurre durante que están ahí y sobre todo qué es lo que puede ocurrir para poder salir. Entonces hay que conocer a las personas. Fíjese, Ignacio, ¿no? que Eduardo funda al menos 3 grupúsculos anteriores al que ya estamos hablando del Valls, que tiene categoría mayor. Bueno, antes de Alicante ya llevaba tiempo. Sí, y nadie se previene, a pesar de que se publica. Se es a lo publica que en la voy. prensa nacional. Años, durante... Quiero decir, no se conoce bien en ninguna de esas ocasiones. Pero es que aunque se conocen estas cosas que supuestamente llaman más la atención, ¿qué podemos hacer para que no se se repita? ha parado durante 20 años. Para que no se repita una del Valls, ¿qué se puede hacer? Insisto, lo acabo de decir hace 5 minutos. ¿Usted que lo ha superado? Hay que conocer a los procesos humanos, a lo que le ocurre a las personas, por las motivaciones por las que podemos entrar, o las circunstancias sociales, qué es lo que ocurre mientras que estás ahí dentro y sobre todo qué se puede hacer para salir de ahí. Yo he ido a bastantes programas relacionados con este asunto y siempre insisto en la parte de qué ocurrió, dejemos en la parte de me cuentas qué pasó aquel día, qué tal, o qué hizo él, o qué... No. La experiencia es muy aleccionadora. Sí, pero señor de Miguel. Si yo hablo de, por ejemplo, por poner un periodo en el tiempo, un periodo corto, es largo, pero es decir, dentro de todo el proceso parcial, en el que sencillamente se pone la atención en qué ocurre cuando uno ya está afuera y quiere hacer una vida normal, volver a tener una relación normal con sus padres, hacer la vida profesional, todo ese tipo de cosas. ¿A usted le pasaron cosas terribles en el Valls? Bueno, por supuesto, en el Valls y fuera. Y una vez que sales y para rehacer tu vida. Pero no en mucho, el Valls en el Valls ocurrieron cosas terribles. Claro, naturalmente, sí. ¿Contra usted? Contra mí, sí, claro. ¿Por qué fue Eduardo finalmente descubierto en esta gran operación? Eduardo fue descubierto en el año 75, es decir, la primera vez que le ponen una denuncia fue en el año 75 y ya se conocían las cosas, estas escandalosas, algunas de ellas, otras de otro tipo, que se sabe. Y la sociedad no ha hecho nada, absolutamente nada, para pararnos los pies en este sentido, porque él ha seguido haciéndolo, o no ha sabido hacerlo, precisamente porque se quedan en partes del proceso que finalmente no tienen más importancia que esa parte épica, como decía. Este señor era un señor que estaba enfermo. Yo ahora estoy convencido de ello, quiero decir, igual que yo lo he estado en el momento que estaba ahí dentro. Entonces, o tenemos ese convencimiento que esta persona estaba enferma y hay que hacer algo. Bueno, si nos empeñamos en que le queremos castigar, pues le castigamos de momento, le metemos en la cárcel si hace falta, pero hay que tener conciencia de que este señor está enfermo, como muchos otros que están por ahí, haciendo un montón de locuras. Entonces, hay que intervenir en ese sentido. Usted a veces compara lo que pasaba en Edelweiss con la ficción de la Guerra de las Galaxias. ¿En qué se parecen? Bueno, aquí entramos otra vez en la parte épica, en el sentido de que las historias que él contaba para embaucarte eran, sobre todo cuando eres un niño, y no hace falta ser un niño para creérselas, tenían mucho que ver con asuntos que digamos que son arquetípicos, que están dentro, digamos, de la sangre del alma, que se dice, ¿no? Que no es la cuestión de que se lee una novela hoy y se la cree, sino que es algo, estos asuntos del bien, del mal, de los príncipes, de los oprimidos, de las revoluciones, de las cosas estas. Esto, él propugnaba todo este tipo de cosas que no son de hoy, son arquetípicas de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y él lo único que pues manipuló alguna historia y hizo pues la Guerra de las Galaxias. Pero usted se lo creyó todo eso. Bueno, naturalmente. De una forma ciega, colaborando hasta el fondo. Sí, por hasta el supuesto. hecho de ser me lo creí tanto casi imputado. como algunos se creen en algún programa político y cosas de ese estilo, ¿no? Es decir, ¿ha encontrado usted a lo largo de su peripecia personal la fórmula para poder identificar a un gurú de estas características? Sí, desde luego, vamos. ¿Cuál es? Hombre, un gurú primero tiene este perfil de tendencia a la iluminación o de sentirse iluminado.
Pero hay una diferencia grande entre esas personas que pueden tener quizá un proceso interno, individual, un poco más evolucionado, y las personas que estos gurús, bueno, la palabra gurú originalmente tiene otro sentido, ¿no? Pero digamos de los de las sectas destructivas que se hablan así, que es que se aprovecha y manipula a los demás en beneficio propio. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? ¿O cuántas fueron las víctimas de Eduardo González Arenas? ¿En número? No lo sé, pero cientos, aproximadamente. Cientos, no sé si miles, más todos sus familiares, miles de personas, ¿no? Cristina, a Ibiza, ¿Eduardo González Arenas llega con alguna intención de seguir construyendo este mundo ficticio en el cual él habitaba? En principio parece ser que no, ¿eh? No hay nada que haga sospechar eso. No. ¿Cuál es su comportamiento allí? ¿Es una especie de retiro? Sí, nada, llega cuando sale, le da la libertad condicional, se va a vivir a Santa Eulalia con su madre y abre un bar que en esos momentos estaba cerrado, pero vamos, que ha existido siempre, y se dedica al bar. Lo que ¿Y tiene pasa es que muchos la gente no lo amigos? acepta. Hombre, pocos. Tiene algunos, lo que pasa es que todo el mundo sabe quién es, y eso es una ciudad, pero es como un pueblo grande. Ahí la gente, todo el mundo le conoce y no les sienta muy bien tenerlo por vecino. Cuando le atacan y le matan, ¿supone una gran sorpresa para la población ibicenca? ¿O esperaban que algún día le ocurriera algo así porque él iba de alguna forma creando cierta tensión o expectación? Hombre, no creo que él creara ninguna expectación. La tenía por sí, pero no creo que la creara. No creo que se lo esperasen, pero sí los comentarios eran, se veía venir, le tenía que pasar. ¿Él va a la cita con el que acabaría matándole con miedo? No, él no creo que esperara eso. El abogado mismo tampoco lo esperaba. Fueron a la cita, pensaban que sus amenazas no llevarían a ningún sitio. ¿Con usted habló en algún momento de su juicio, el juicio que le había condenado? No. No hizo ninguna referencia a sus antecedentes. Nosotros vamos a ver ahora unas imágenes de ese juicio que fue absolutamente aleccionador para todos. En un momento determinado se ponía por primera vez en cuestión lo que podía ser una secta que hubiera podido ampliar sus tentáculos, doctor, porque la ambición de una organización como esta es siempre extenderse, acumular poder. Muchísimas veces, o casi siempre. Pues ahí tenemos, como digo, esas colas imágenes del juicio en la cual se ve perfectamente la expectación levantada y como un Eduardo González Arenas todavía muy joven capitanea de alguna forma los restos de lo que había sido la gran organización en Madrid. ¿Era ese el logro que pretendía el líder localizar en Madrid su sede? ¿Es posible que...? Yo lo ignoro. Yo ¿Sí? le puedo hablar de la cuestión de las sectas en general. Determinados detalles de este grupo sectario en concreto, pues realmente no. ¿Usted ha tenido puedo en algún responder. momento alguna de las personas que estuvieron en Edelweiss a su cargo para tratarle? No. En ese, ¿no? No, y lo no, más no. parecido que usted ha tratado a personas que pasaron por Edelweiss, ¿qué ha sido? Pues todos los grupos sectarios generan una dinámica parecida. Es decir, unas personas que al entrar en un grupo cambian bruscamente de comportamiento y establecen una relación de dependencia, de sumisión y de disponibilidad para dejarse explotar. Y eso es algo repetitivo. En la personalidad de cada una de estas personas, del líder de la secta. Varía mucho en función de las cosas que han sufrido, del tiempo de permanencia, de cómo se ha producido la salida. Depende, a veces queda miedo, a veces lo cierto es que deja poca huella, a veces persiste pues un marcado temor, una marcada sensación pues de desconfianza hacia el grupo que pudieran volver a... Y si alguien quiere salir, ¿qué necesita para poder conseguirlo? Ya. Es un proceso que muchísimas personas hacen con sus propios recursos. De hecho, una de las estadísticas que habitualmente se repiten es que un 75% de las personas que ingresan en grupos sectarios abandonan los grupos y habitualmente lo hacen por sus propios medios. Quizá el factor que más puede ayudar es el apoyo, sobre todo de la familia. Vamos a escuchar el comentario, la declaración de Juan Iriarte, uno de los procesados de ese juicio del que veíamos imágenes hace un momento, sobre el fuerte influjo que recibió del líder de la secta. Vamos a verlo. Llegaba un momento que para tomar mis decisiones, para saber cuál era lo adecuado, yo decía, a ver, si yo fuese Eddie, ¿qué haría en este momento? Y así, en orden a eso, yo actuaba. Y así era el lavado de cerebro. Y no era
como se está diciendo aquí, una cosa que te lo... Bueno, al menos yo así no se sentía forzado. Lo que pasa es que Eddie tenía una gran capacidad para contar las cosas, y si tú en un principio, por tu lógica, pensabas que una cosa era así, Eddie tenía la capacidad de darte 100.000 razonamientos para decirte que el otro era mejor. Y es que salías totalmente convencido que es que menuda tontería debías pensar en un principio. Lo otro era 100.000 veces mejor. Impactante la declaración de una de las personas que lo pasó en esa secta, Ignacio de Miguel. Al ver a ese compañero, ¿recuerda usted si la mirada de Eduardo González Arenas tenía tanto poder? Sí, claro. La mirada, la palabra, las razones, ¿qué era lo que más influía? Hombre, no lo sé, no les podría poner un nombre, pero era él, todo él, o sea, lo que era su forma de mirar, su forma de hablar, su forma de estar, su forma de convencerte, su forma de... En realidad, yo le daría una vueltita a esto, lo digo para la gente, que si hay alguien que esté interesado, Vamos a darle, que esté sí, dentro, por o que supuesto, quiera salir, no, yo le daría la vuelta, porque él es él, y bueno, no deseo que se muera nadie, ¿no? Y él ahora ya está muerto. Y, no, usted habla con rencor, usted habla con rencor de él. No, quiero decir... ¿Cuál es su recuerdo, el recuerdo que usted tiene de Eduardo? Te lo voy a contestar, pero quiero contestarle la pregunta anterior también. De acuerdo. Yo hoy he pasado por fases de mucho odio, de mucho resentimiento, fases de incomprensión, fases de... Pero ya ha llegado un momento en que me tengo que hacer cargo de mi vida, que eso ha ocurrido, y realmente, por un lado, he sentido, bueno, es algo humano, aunque no sea aunque sea un poco feo, ¿no? Sentir una cierta liberación de saber que él ha muerto, por un lado, ¿no? Pero también es lógico, ¿no? Es decir, ha sido mucha carga en mi vida, ¿no? Pero por otro lado, no siento ni ahora ni rencor, ni nada, pero ni a favor ni en contra, es decir, es una cosa que ya no está en mi vida desde hace mucho tiempo. Al enterarse de la muerte, ¿usted cómo reacciona? Hombre, a mí me impacta, para empezar, a mí me impacta decir, coño, se ha muerto, es alguien que yo he conocido, que me ha influido mucho en mi vida, negativamente, desde luego, pero me impacta, y por otro lado, yo siento cierta liberación, ¿no? ¿Qué secuelas le han quedado a usted de la secta del Edelweiss? Pues no lo sé, pero desde luego, hoy en día yo me siento muy bien, ¿no? Pero con respecto a todo lo que me ocurrió, pero desde luego, quizás las secuelas se han dado la vuelta, es decir, ahora todo lo que yo he tenido ha sido alguna actitud contrafóbica, en el sentido de decir, y esto me da miedo, esto no quiero, y actúo contra ello, y todo eso. Hoy en día es, bueno, pues veo que todo lo que he sufrido y todo lo que he pasado puedo echar una mano a alguien, o puedo comprenderlo, no, de alguna manera, y me siento, digamos, como más limpio con todo esto, ¿no? Entonces, más bien secuelas que las tengo, desde luego, desconfianza, a veces cuando alguien me intenta decir algo y le veo, pero este hombre, ¿qué está diciendo?, ¿no? En fin, cosas de ese estilo. Usted que tuvo una relación muy intensa y prolongada en el tiempo con Eddie, ¿cree que fue la relación que tenía con su asesino la que al final le mató? No lo sé. De todas formas, a Eddie le podría haber matado cualquiera durante los últimos 20 años. O sea, quiere decir... Eso es. Dicho de otra forma, ¿la víctima era a la vez víctima? Hombre, de Eduardo? No lo dudo, y no la conozco absolutamente nada, pero no lo dudo. O sea, no lo dudo conociendo la estructura. ¿Qué cree usted que pudo pasar? ¿Eduardo le sedujo? ¿Durante un tiempo le utilizó? Hombre, ¿Obtuvo de él lo que quería y le dejó después? No lo sé, porque eso no lo sé, pero hay un patrón que es de la fascinación hacia Eddie, y Eddie en un momento determinado siempre él te separaba de alguna manera, y eso crea cierta frustración. Y bueno, el hecho más claro es el momento en que incluso hace un momento he oído la frase, el juicio fue aleccionador, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Es decir, justo de repente nos encontramos gente que habíamos sido víctimas de ellos, que hay gente que dice que es aleccionador. No, pero por la razón de que era la primera vez que en público se conocía hasta los menores detalles de algo como esto. No era la primera vez, pero fue mucho más escandaloso. Efectivamente, y también pero bueno, mucho más intenso. Si no era la primera vez, era la más publicitada. En cualquier caso, lo que es obvio es que nos sentimos defraudados, ¿no? ¿Usted cree que Eduardo González Arenas, en ese momento de su vida, estaba buscando la muerte por alguna razón? Yo creo que la lleva buscando toda su vida. Es decir, que estuvo al límite de la muerte muchas veces, y él fue una persona que provocaba, bueno, es que sencillamente
el que nosotros hubiéramos estado sentados ahí en ese banquillo con él. O sea, es que solamente es imaginar la sensación de frustración y de resentimiento que puede crear que esa persona nos haya hecho sentarnos ahí, ¿no? Pero luego está la otra parte, que es lo que quería contestar de antes, que viene al hilo también con esto, que es, hay que tener mucho cuidado porque Eddie es Eddie. Eddie tiene su personalidad, Eddie puede estar más loco, más o menos loco, Eddie puede tener más o menos personalidad, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Pueden ser imitadores? Pero, si hay alguien que está escuchando, si hay alguien que le ha pasado algo de esto, quiere salir, no hay que olvidarse que al final, a donde hay que acudir es a uno mismo. Es decir, él será lo que tú quieras, pero ¿qué me ha hecho a mí entrar ahí? ¿Qué recursos tengo yo para salir de ahí? Más allá de lo que él sea y me haya hecho y él haya sido culpable de un montón de cosas, yo ¿qué tengo que ver en todo esto? ¿Qué puedo hacer yo? Pero afinando un poco sobre la causa. Pero acabo solo un segundo. Sí, por favor. Si nos ponemos en la situación de estar enganchados, de que él es malo, él es horroroso y todo eso, no dejamos de estar enganchados de la secta. Hay que dejar eso y poner la atención en uno mismo para poder salir. Y eso es fundamental. Decía que, afinando en esta historia, ¿cuál pudo ser el móvil que causara su muerte? Bueno, evidentemente, insisto, no lo sé, pero evidentemente una frustración, es decir, una expectativa que él podría tener y que él se la corta y pues igual que él te decía que te iba a llevar a otro sitio, a otro planeta y luego, pues imagínate, la frustración que pueda generar todo ese tipo de cosas, ¿no? Cristina, que no sé cuál fue. Usted, en sus trabajos periodísticos, ¿cuál es el móvil que se perfila como causante de la muerte de Eduardo en Ibiza? Pues, hombre, no hay uno concreto, lo que pasa es que lo que sí es cierto es que el chico niega ni que sea homosexual, ni que haya tenido ninguna relación, y él va un poco como de justiciero, como el vengador, como quien ha hecho lo que el resto de Santa Eulalia quería hacer, y no se atrevían a hacerlo. Entonces, hombre, yo no descarto que pueda ser simplemente eso, que no tuvieran ninguna relación, pero que él fuera, pues eso, el vengador. Ustedes, con anterioridad al conocimiento de la muerte de Eduardo, ¿en Ibiza se temía que se fuera a establecer allí algún tipo de secta de este sesgo? No, había padres de Santa Eulalia que sí llamaban a la Guardia Civil o al periódico y preguntaban sobre eso y decían, oye, mírate esto porque tenemos miedo por los chavales, pero no, la Guardia Civil lo había mirado y cuando los padres llamaban lo miraba, pero no había ninguno. Ahí tenemos unas imágenes de Ibiza, el lugar donde Eduardo se refugió de alguna manera, descansaba, preparaba quizá nuevos proyectos. Lo cierto es que en el momento en el que le sorprende la muerte, aparentaba tener una existencia, y corríjame si me equivoco, Cristina, absolutamente normal. Absolutamente normal. Con problemas de tendero, por decirlo así, que había establecido un negocio abierto al público y del que se quejaba porque su pasado esta vez le influía para desarrollarse en lo que estaba haciendo. Sí. Siempre fue así. Era esto, fue así. Siempre fue así. O sea, él tenía una explicación. A mí me recuerdo que me comentaba dentro de la cárcel también este aspecto de víctima suya, como que estaba pagando una deuda con la sociedad, algo que se había creado al principio de su existencia, y luego en realidad era un chico de una familia bien situada, que no tenía pagos pendientes con la sociedad, ¿o sí? Pagos pendientes. Quiero decir, no le había hecho nada a la sociedad. Bueno, no tenía que ajustarle las cuentas. Sí. Según un criterio normal, y por eso inventaba una nueva. Sí, pero que él siempre que tuvo esa actitud, esa imagen de que si alguien le veía desde fuera podía ser una persona normal. Nadie lo hubiera dudado y podía ser elegante y cortés, muy agradable con la gente, educado, en fin, y todas estas cosas, vamos, era parte sí, de uno se podía enamorar de Eduardo González Arenas y luego reaccionar contra eso. Bueno, lo de reaccionar es más difícil, pero sí. Sí. Doctor Cubero, ¿los gurús se rehabilitan, buscan una muerte, a lo mejor una especie de suicidio inducido? ¿Qué pasa cuando llegan a un momento en el que no pueden seguir haciendo aquello que habían preparado o inventado? Hasta donde sabemos, los grupos que conocemos son grupos que paulatinamente crecen, y a la persona que dirige un grupo sectario se aferra siempre a esa idea. Entonces, ¿usted cree que en este caso, por lo que ha oído aquí, las informaciones periodísticas, Eduardo podía estar buscando, inconsciente o conscientemente, que alguien acabara con su tormentosa vida? No puedo
no puedo afirmar sus motivaciones profundas. No podría hablar sobre ello. ¿Qué podía estar haciendo allí, fuera, digamos, de lo que había estado organizando en Ibiza, en un lugar apartado? Verdaderamente tenía raíces familiares, pero ¿ha llegado el momento quizá de prepararse para volver a actuar? ¿O usted cree que se termina la vida activa de un líder de secta? Es que el caso de Eddie es un caso un poco atípico que no creo que sirva para ilustrar el problema general de las sectas. Este señor es un individuo que ha delinquido en tanto que ha utilizado menores para su goce sexual. Entonces, hay un problema que es ese, y hay otro problema, otra cuestión, que es en determinado momento funcionó como un dirigente sectario. Claro. Entonces, el mezclar las dos cuestiones confunde, porque yo creo que no siempre es así. Es una cosa que en este caso se producen las dos circunstancias, las dos son problemáticas, pero a la hora de reflexionar pues se puede confundir una con la otra. Como experto en tratamiento de personas que han caído en sectas, yo querría que usted nos diera algún consejo, si es que se puede, para no caer en las sectas. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que es conveniente tener que exista en la sociedad un cierto conocimiento del problema, y que ese conocimiento debería generar una actitud más precavida, sobre todo por parte de... ¿Y cómo se detecta a un gurú? Sí. ¿Cómo se puede apartar dentro de la vorágine a alguien que quiere algo de ti, como es esta clase de sumisión? Sí. El gurú y el grupo sectario que él dirige se distinguen porque la forma de comportarse de las personas que están en ese grupo pues difiere de la normal, y difiere en el grado de entrega y en el grado de sometimiento que es drástico, que es absoluto. Y difiere en la medida en que la mayoría de grupos humanos no producen, no inducen esos cambios en la personalidad que sí son capaces de producir los grupos sectarios. Y una familia que tenga algún miembro en una de estas organizaciones, ¿cuál puede ser su actitud? Sí. Quizás el elemento que más conviene tener en cuenta es que no se deben romper los vínculos, que se debe intentar mantener un contacto lo más intenso, lo más estrecho, lo más cariñoso posible, aunque muchas veces la persona que está en el grupo sectario provoca situaciones violentas, situaciones tensas, situaciones incómodas, que facilitan el entrar en una espiral de enfrentamiento y la ruptura total. Entonces, esta ruptura es la que hay que intentar evitar. ¿Quién es más proclive a caer en una organización de este tipo, una mujer o un hombre? Depende. Hay grupos que son más atractivos para mujeres, otros grupos en los cuales básicamente ingresan hombres, y hay grupos en los que el sexo es indistinto. Ignacio, desde tu experiencia, ¿cómo puedes o cómo podrías prevenir, de alguna manera, a primero personas jóvenes, chicos que tengan la edad en la que tú estabas más o menos cuando más metido estabas, y después a familias? ¿Qué pueden hacer en primer lugar personas que se puedan encontrar con un intento de captación de uno de estos grupos? Es que hay tantos grupos y los grupos sectarios son tan diversos, de distinta índole, que es muy difícil dar un consejo general. Todos tienen un cuerpo de doctrina, todos pretenden lo mismo del adepto, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, yo siempre también he dicho que... Utilizarlo, abusar... A mí me importa poco las sectas... Aunque no sea solo sexualmente. A mí me importa poco las sectas y me importan más las personas, siempre lo he dicho, ¿no? Entonces aquí esto es una cuestión de personas, y yo creo que hay dos circunstancias: uno de los vínculos familiares, que nunca romperlos, que es una de las cosas que ha dicho Pedro, que estoy completamente de acuerdo, y otra de ellas es que tanto los individuos, si son jóvenes como si no, se hagan cargo de sus propias vidas, es decir, que las actividades que ellos realicen profesionalmente, laboralmente, familiarmente, sean cosas que los que se sientan satisfechos, que realmente no estén en algo de lo que se tienen que escapar, de lo que tienen que reaccionar en contra, porque eso es lo que hace el que exista una búsqueda de algo desconocido, de algo que no me satisface. Yo no soy capaz de ser responsable de decir que no a esto, que no me gusta, y busco otra cosa. ¿Y las familias que detecten a una persona que haya sido captada? Bueno, pues vuelvo a lo mismo. Si las familias lo que tienen que es acompañar a esta persona, que precisamente lo más seguro es que esté huyendo de algo y se esté encontrando algo maravilloso, generalmente es la comprensión, precisamente lo que van a buscar en otro sitio es algo maravilloso, algo ideal, algo que les va a dejar completamente satisfechos.
precisamente porque lo que tienen no les satisface. Entonces es el diálogo, es el hablar, es realmente el tener una comprensión de ese individuo en que realmente encuentren esa satisfacción que va a ir a buscarlo fuera. Cristina, en la actualidad, ¿cuáles son los cargos contra la persona que acabó con la vida de Eduardo? Asesinato, con premeditación. Asesinato, con premeditación. Claro. ¿Cuántos años le pide el fiscal? 17. ¿Y el juicio está próximo a celebrarse? Sí, todavía no está señalado, pero esperan poder señalarlo para finales del mes que viene. ¿Y la línea de defensa? ¿Cuáles son los argumentos que esgrime la defensa? Pues de momento no lo sé, porque querían someter a tratamiento psiquiátrico, pero él se ha negado, con lo cual de momento no sé. ¿Qué edad tiene en la actualidad el autor de la muerte del líder de la secta? Cumplió 19 en noviembre. 19 años. Sí. ¿Y ha hecho algún tipo de declaración reciente? No. ¿La última? La última decía, pues eso, que él había matado por venganza y que no tenía ninguna relación con él. El juicio va a contar con un jurado y quizá, bueno, sea el momento en el que directamente las personas que forman parte de la sociedad van a poder ver en activo cómo se acaba una historia como esta, en un lugar apartado como es Ibiza, y muere quien había significado tanto para tantos a manos de un chico recién salido de la adolescencia. ¿A usted le parece que el jurado va a ser lo más adecuado para el punto final de esta historia? Hombre, adecuado. Debería serlo, pero yo creo que se va a dejar influir. Lo que pasa es que no se va a juzgar en Ibiza, sino en Palma, y eso ya cambia un poco la historia. Bueno, esperaremos cuál es efectivamente la última palabra de los tribunales sobre la persona que acabó con la vida de Eduardo González Arena, una vida dedicada a engañar a los demás, con múltiples episodios, destructiva hasta cierto punto y con secuelas muy difíciles de superar. Quiero dar las gracias a que esté aquí presente Ignacio de Miguel, una persona que con su valentía ha hecho posible quizá la prevención de nuevos casos, que no haya nuevos Edelweiss. Gracias también a Cristina, periodista que ha seguido este caso donde se produjo, donde puso punto final la vida de Eddie. Y también muchas gracias al doctor Cubero por habernos ayudado a esclarecer la verdad con su ciencia. Muchísimas gracias a todos, les espero en un próximo episodio de Las Claves del Crimen. Hasta pronto.